4 días, doctor. ¿Qué podemos decir? Porque sabemos que no hay democracia sin justicia, no hay justicia sin verdad, y parece una frase remanida, pero la justicia lenta no es justicia. Y estamos hablando de un proceso judicial que se inicia después de 10 años. ¿Qué se le puede decir a esa pobre gente que después de 10 años... Porque una cosa trae aparejada a la otra. Estamos hablando de una sedición, pero que trajo aparejado esta serie de saqueos y de violación de los derechos a los ciudadanos comunes, a los ciudadanos de a pie. ¿Qué le podemos decir a esa gente? Y 8 muertes. Exactamente, es lo peor. 8 ciudadanos muertos inocentes. Y el delito es agravado, cuando usted habla de sedición agravada, por el hecho de ser agentes de la fuerza. Entonces, ¿qué le podemos decir a la familia y a toda la sociedad? Que hay que seguir confiando, lamentablemente, en la justicia, seguir luchando desde ustedes, desde su bastión, que es el periodismo, nosotros quienes desarrollamos la actividad profesional, a los efectos de que se limpie esa justicia de la penosa, triste y lamentable corrupción existente que lo vemos a lo largo y a lo ancho del país. Porque usted vea, la cantidad de hechos que quedan impunes en distintas provincias del país a lo largo de los años, que si el periodismo no lo pone en foco, se olvida o nadie sabría, absolutamente nadie. Porque lo peor que le pasó, en este caso a la corrupción, lo peor que le pasó a los jueces incapaces es que existan redes sociales y que existan periodistas independientes, porque son quienes terminan denunciando, quienes desde las sombras o reciben sobres, o no trabajan, o solamente se dedican a acomodar familiares. Doctor, ¿considera que las autoridades de la policía, Racedo y quienes estaban acompañándolo en ese momento, y las autoridades políticas tienen alguna responsabilidad también? Llama la atención muchísimo que el único funcionario que esté sentado ahora en el banquillo de los acusados sea Racedo. No nos olvidemos que José Alperovich, entonces gobernador, hoy denunciado, y hartamente cuestionado, ocultó desde sus agencias sus autos, los sacó a los autos, eso lo sabe todo Tucumán y lo tiene que saber el país también. Sacó sus vehículos en ese momento. ¿Por qué lo hizo? Él era el gobernador de la provincia. Y hay una frase que no debe pasar por alto. ¿Quién vigila a quienes nos vigilan? Porque es tan fácil achacarle a toda la fuerza policial y decir ellos son los responsables de todo. ¿Quién los mandaba? ¿Había alguien que ordenaba? ¿Fueron autos determinados por Racedo o por algún otro más? ¿O había alguien desde el poder que levantó un teléfono y le dijo hagamos esto? ¿Usted cree que hubo responsabilidades superiores? Tiene que investigarse, porque si han pasado 10 o 13 años hasta que se investigue, en profundidad, no dudo de la capacidad del fiscal López Ávila, realmente brillante, pero ¿se investigó en profundidad? La pregunta que tenemos que hacernos, ¿se investiga a los poderosos o tiene que llegar a un extremo, como el caso de abuso sexual de la sobrina de Alperovich, para que recién se investigue? ¿Se investiga realmente en estos casos? ¿A dónde están los familiares de las víctimas? ¿Dónde están las demandas de las víctimas? Esos 8 muertos, esas 8 personas, esos 8 tucumanos y tucumanas que ya no están, ¿dónde están sus reclamos en este momento? ¿Acaso en los juicios de lesa humanidad no estaban los familiares de las víctimas? ¿Por qué cree que pasaron 10 años para que comience la audiencia del juicio oral y público? Y creo que podría ser también por el mismo caso que está preso ahora el ex fiscal Albaca. Entonces, dentro de los delitos que leemos y que investigamos, ¿se está leyendo e investigando el delito de encubrimiento? O sea, que se cajoneó, quiere decir, doctor, vulgarmente, por decirlo así. ¿Que se cajoneó o no se avanzó en la investigación? ¿Por qué hay algunas denuncias y algunos delitos que se investigan y tienen resolución en 6 meses? ¿Y por qué otros pasan 10 o 13 años? ¿Y quién la habría cajoneado? ¿Quién puede cajonearlo? ¿Quién tiene el poder? ¿Alfredo Aydar? ¿Usted? ¿Quién? ¿O tiene el poder para hacerlo un político de peso? Alguien que gobierne la provincia. ¿Puede haberlo hecho José Jorge Alperovich desde su momento, como hizo presumiblemente con el caso Levos? ¿Puede haber un encubrimiento agravado? ¿Se investigó eso? ¿Está la principal autoridad que era en ese momento de la provincia ahora dando explicaciones? ¿Usted cree que ¿Usted cree que el ex gobernador José Jorge Alperovich fue quien encubrió durante todo este tiempo y quien imposibilitó que se lleve adelante esta audiencia, este proceso oral y público durante 10 años? Cuando usted tiene un proceso inicialmente en marcha, tiene que tener un impulso o un parate.
Entonces, si existe un impulso, cuando el Estado quiere que se investigue y que se encuentren las cosas ocurren y se encuentran. Porque se llama, a ver, hablamos permanentemente de la independencia judicial. ¿Creemos nosotros los tres que estamos acá y la sociedad que nos está escuchando en que hay independencia y que un gobernador no levanta el teléfono y le dice a un juez hace tal cosa o tal otra? ¿Seguimos creyendo en el 2023 después de los innumerables casos de impunidad que hay? ¿No creemos acaso que también debe investigarse o solamente los perejiles tienen que estar sentados ahí? Las principales autoridades de la provincia, en este caso el gobernador de ese entonces, que escondía sus autos cobardemente, ¿está sentado dando explicaciones de qué pasó? ¿O están solamente los 4 de copa? Polémico. Muchísimas gracias, doctor. Por favor, muy Gracias amable. por haber venido.